Una semana más os resumimos la actividad parlamentaria del Grupo Vox aquí en Asturias. Como bien sabéis, la semana pasada desde Vox destapamos la gestión y organización que se estaba llevando a cabo en el Centro de Menores de Sograndio y por eso pedimos la comparecencia del consejero de Hacienda para que explicara la actuación negligente por parte de la directora de este centro que ha puesto en peligro la seguridad tanto de los trabajadores como de los internos. También hemos vuelto a denunciar una vez más el estado de abandono del complejo del viejo UCA, que han sido 20 años que han permitido robos, vandalismo continuo, ocupación, que los vecinos ya están cansados y están hartos de aguantar y soportar todas las problemáticas y todo lo que está sucediendo en torno a este complejo sin que el gobierno haga nada por evitarlo y pararlo. Hemos ido hasta el Alto de la Colladona con nuestros concejales en Aller y en La Viana. ¿Para qué? Pues para pedir que se recupere una obra que ha sido anunciada, proyectada y prometida por parte de los socialistas desde hace 20 años. También nos preocupamos por la salud mental infanto-juvenil y por eso le hemos preguntado a la consejera de Salud qué acciones tiene previstas hacer al respecto. ¿Y qué hemos tenido? Pues lo de siempre, pactos y más pactos y planes que nunca se llegan a poner en funcionamiento. Y al final tenemos que cada año hay más ingresos hospitalarios y Asturias sigue liderando la tasa de suicidios. Hemos tenido que insistir, de hecho ha habido también un informe del letrado mayor de la Cámara para que desde el Gobierno no se enviaran un informe sobre las acciones, la actuación y el trabajo desempeñado por el jefe de la explotación de Valgrande Pajares. Y lo que ahí se detalla es demoledor. Nos da la razón a Vox, garantizan y dan por supuesto de que esa persona no está capacitada para el cargo. Y por ello pedimos el cese inmediato de este sindicalista que no está preparado para el cargo y está poniendo en riesgo a los usuarios de toda la estación de esquí Valgrande Pajares.